Bueno, le queremos dar la bienvenida a los expositores, al público de esta charla que se denomina Reflexiones sobre la discapacidad en la universidad, bajo el lema Turismo UPE, accionando los ODS. Bueno, mi nombre es Leila Tornelo, varios alumnos estudiantes me conocen, docente de esta casa. La videoconferencia está en vivo y la vamos a publicar en el canal de YouTube de Turismo UPE. En la Universidad Provincial de Ezeiza se han planteado diversas acciones referidas a la sostenibilidad y la inclusión, trabajando siempre de manera cooperativa con organizaciones civiles, el Estado y organizaciones privadas. Como muchos saben, la Organización de las Naciones Unidas ha impulsado una serie de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, y en este caso podemos vincularlos con la charla, con el objetivo número 3, referido a salud y bienestar, el objetivo número 4, referido a educación y calidad, el número 8, referido a trabajo decente, el 10, reducción de las desigualdades, y el 17, alianzas para poder lograr los objetivos. Si los pensamos, en este caso los 5 que acabo de mencionar, en todo se trata del tema de la inclusión, la igualdad de las oportunidades y la protección de las personas con discapacidad. Estamos convencidos de que es posible aprovechar las experiencias, la estrategia, las distintas estrategias que se manejan y el intercambio de conocimientos con las distintas alianzas que podemos hacer con estas organizaciones que mencioné anteriormente. Para poder ayudarnos a formar desde la universidad ciudadanos más responsables, solidarios e inclusivos. Aprovechamos la oportunidad para agradecerle al rector de la universidad, el ingeniero Daniel Gali, al coordinador de la carrera de turismo, Leonardo Altieri, y a todo el equipo, también a Adriana Casas, que será próxima egresada de la carrera de turismo, por su intervención en el logro de este ciclo de charlas con TILSA, y a Romina Pistolesi por la colaboración en los proyectos que estamos trabajando. En este momento contamos con la presencia de la licenciada Juliana Lago Marcino, el licenciado Inti Constanzo y el señor Fernando Vejero. Los 3 son comunicadores institucionales de SILSA dentro del marco de su programa nacional de concientización. Esta ONG tiene más de 50 años desarrollando tareas de acompañamiento, educación e inclusión en personas con discapacidad. Bienvenidos a todos y a todas. Comenzamos entonces con las reflexiones sobre la discapacidad en la universidad. Mi nombre es Diana, yo trabajo hace 11 años en SILSA, soy comunicadora educativa institucional. Principalmente nuestro trabajo es en instituciones educativas. Y antes de presentar a la ONG, me gustaría que se presenten mis dos compañeros. Inti. Bueno, mi nombre es Inti, trabajo en el equipo de concientización con Juliana, soy politólogo, egresado de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Ciencias Sociales, de la UBA. Y bueno, como mencionaba Juli, hoy vamos a estar tratando de aportar a intercambiar un poco sobre qué es la discapacidad, qué ideas tenemos sobre el tema y a romper algunos mitos y prejuicios que suelen aparecer en nuestra sociedad. Buenas, yo soy Fernando, yo estoy en el equipo de concientización hace más de 10 años aproximadamente. Ingresé a SILSA como deportista, soy jugador de básquet sobre silla de ruedas. Actualmente sigo jugando al básquet sobre silla de ruedas y también hago la misma labor que Juliana e Inti en concientización. Bueno, como nos presentaba Leila, la ONG SILSA tiene más de 50 años. La sede central está en Santa Fe, nosotros acá en Buenos Aires somos una sede. SILSA nace justamente vinculado a una inquietud de personas con discapacidad motriz, que imagínense 50 años atrás, la temática todavía estaba mucho más invisibilizada que lo que está hoy. Y también había una problemática estructural donde era muy difícil conseguir algún lugar donde las personas puedan realizar deportes o hacer recreación. Así que SILSA nace de la mano del básquet en silla de ruedas formado por personas con discapacidad. Y después se va ampliando en distintos programas. Uno que, digamos, que está muy vinculado a lo que es universidades, becas y oportunidades. Trabaja con población estudiantil con discapacidad, brindando
becas de apoyo a personas con discapacidad e incentivar los estudios superiores, además de hacer un acompañamiento a la universidad para poder brindar distintos apoyos en cuanto a reflexionar en torno a la discapacidad y pensar cuáles son las mejores adaptaciones necesarias que tiene que tener un espacio educativo para contener a la diversidad en general, decimos nosotros, que incluye a la discapacidad también, ¿no? Cuando nosotros hoy hablamos de discapacidad, siempre estamos pensando no en la discapacidad puntual, a pesar de que es la temática que nosotros trabajamos, sino que todo lo que hablamos nos parece que incluye una temática más amplia, que es la diversidad, como lo dice la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es nuestra base, digamos, por la cual nosotros hablamos. La Convención es una ley internacional creada por personas con discapacidad, firmada y rectificada por Argentina en 2008, así que en nuestro país tiene carácter de ley. Y varios de los conceptos de los que vamos a charlar hoy están vinculados a la Convención. Nuestro programa al cual pertenecemos es el Programa Nacional de Concientización. Como comenté antes, hacemos tareas de charlas y talleres en colegios y en realidad en distintos espacios. Trabajamos en empresas, en espacios públicos, o en los lugares que requieran o tengan la inquietud, intentando primero abrir la temática, digamos. Este encuentro pretende ser eso, un primer acercamiento donde abrir dudas o generar distintas reflexiones y después que cada uno se pueda llevar para pensar en cuanto a su profesión y su carrera de estudio, qué necesitaría saber a partir de por ahí lo que les contamos hoy acá, y después nosotros poder ofrecer un taller o una charla orientada directamente, que surja de la interacción de nuestra charla de hoy, más lo que ustedes transitan cotidianamente en la facultad. Tenemos otro programa que por ahí es el más conocido, que es el programa de entregas de elementos ortopédicos, que siempre me parece que está bueno nombrarlo porque por ahí uno conoce una persona con discapacidad que no tiene el dinero para acceder a un elemento ortopédico, su obra social tarda muchísimo tiempo en brindársela. Nosotros hacemos entrega gratuita del elemento, entendiendo que también ese es un primer paso para las personas con discapacidad motriz, para garantizar sus derechos y poder salir autónomamente de su casa y poder moverse. Y también para comentar, tenemos programa de deportes, claramente. Fer ahí es un jugador del equipo de básquet en silla de ruedas. Y por último, un programa que es Un Niño y un Futuro, que trabaja no directamente con población con discapacidad, sino que trabaja con niñas. Están ubicados en distintos puntos y lo que intenta hacer son apoyos para promover infancias que se le garanticen sus derechos básicos. Bien, hecha esta presentación, lo primero por lo cual nosotros solemos arrancar es pensar sobre cómo nombramos a la discapacidad, que para nosotros es un eje muy importante porque es de donde partimos conceptualmente. Ya entendiendo que cómo nombramos no es neutral, y nos parece importante repensar el por qué nombramos de determinadas maneras y decidimos no nombrar de otras. ¿Inti? Sí, bueno, está bueno comenzar por esto que menciona Juli, de la forma en la que nombramos, porque detrás de cómo nos nombramos está cómo nos vinculamos también con la temática, ¿no? Cómo nos acercamos a una persona con discapacidad, en este caso, si nos acercamos pensando que esa persona es un discapacitado, o sea, como se suele nombrar, es una persona inválida, que es un ceguito, o todos los calificativos que a veces circulan en nuestra sociedad vinculados a la discapacidad, que tienen un contenido, digamos, más dificultada, a una dramatización de la discapacidad. En este caso, cuando decimos discapacitado, estamos utilizando un adjetivo excluyentemente calificativo, es decir, la persona pasa a ser solo su discapacidad. En mi caso, por ejemplo, soy una persona ciega, y si yo me presentara diciendo yo soy un discapacitado, estaría poniendo en juego que la única característica relevante de mi identidad como persona es la discapacidad.
Entonces, partimos, en ese caso, de un acercamiento a la discapacidad que tiene que ver con eso, ¿no? Con una condición a priori que limita a esa persona para un desarrollo en su vida y que, obviamente, si nos acercamos a esa persona desde esa mirada, vamos a sobreactuar, exagerar la ayuda, vamos a exagerar seguramente una actitud exageradamente sobreprotectora, infantilizante y demás. Después otro emergente que aparece a la hora de nombrar es la idea de persona especial o con capacidades especiales o capacidades diferentes, que nosotros y nosotras desde CILSA y basándonos en lo que plantea la Convención Internacional, planteamos que es un eufemismo, digamos, que es una forma de... Un eufemismo, es decir, una forma sutil de querer decir de manera amable, de nombrar de manera amable la discapacidad cuando en realidad la estamos invisibilizando en ese caso, ¿no? Porque todos y todas somos especiales o diferentes en un montón de cosas. Cada uno será especial en algo, cada uno y cada una será diferente en alguna habilidad, en alguna característica. Entonces, como sociedad somos diferentes, todos somos especiales, todas somos especiales. Entonces, poner en juego eso también refuerza la idea de diferenciación, ¿no? Como una diferenciación, en este caso una discriminación positiva, pero que en definitiva sigue focalizando en la idea de que esa persona tiene una condición tal que la separa del resto, ¿no? Entonces, por eso la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en este caso, plantea, que es una convención de la ONU de 2006, como decía Juli, que en Argentina tiene carácter de ley desde 2008, la convención plantea utilizar el término persona con discapacidad, es decir, poner en juego la palabra persona y agregar, digamos, mencionar, nombrar la discapacidad porque entendemos hoy que nombrar la discapacidad es importante en tanto la sociedad permanentemente pone barreras al desarrollo pleno de las personas con discapacidad en este caso, y por lo tanto nombrarla visibiliza que hay una situación de incumplimiento de derechos en un montón de casos, ¿no? Que eso ahora lo vamos a ver cuando veamos las barreras sociales que aparecen con la discapacidad. Pero bueno, la convención entonces habla de persona con discapacidad, contraponiéndolo a estas dos ideas, ¿no? De discapacitado o de persona especial. Así que partiendo de esa noción de persona con discapacidad, ahora la idea sería trabajar un poco todo lo que es barreras, las barreras que aparecen en nuestra sociedad. No sé, Fer, si querés comentar un poco sobre eso. Sí. Sí, y también si quieren ir haciendo alguna pregunta o algo, pueden utilizar el chat, así nosotros lo podemos ir leyendo y mientras vamos hablando, si hay algo que no se está entendiendo o algo sobre lo que se quieren detener o sumar alguna idea, bienvenido. Perdón. No, a ver, hablamos de un concepto relacional a lo que es la discapacidad, ya que entendemos que la discapacidad no está solamente en la persona, como dijo Enti, sino que se produce al interactuar con diferentes barreras que evitan nuestro desempeño habitual y cotidiano de manera más fácil en la sociedad. Este tipo de barreras podemos diferenciar distintas, entre, por ejemplo, las más comunes, las más visibles son las arquitectónicas. Yo en mi caso tengo discapacidad motriz, manejo en silla de ruedas o con bastones canadienses, y las dificultades principales que me suelo encontrar son la falta de rampas o la falta de ascensores para ingresar a algún edificio en particular, a algún medio de transporte. Yo particularmente utilizo bastante el subte y me encuentro que no todas las estaciones tienen ascensores, o si no, también lo que pasa es que esas rampas o esos ascensores están dañados, fuera de funcionamiento, o están las rampas tapadas por autos, que también serían barreras tipo de actitudinales. Son actitudes que la gente no tiene en cuenta a la hora de hacer algo que pueda perjudicar a los demás, como el caso de una rampa, pero hay otros casos más, como usar un ascensor con poca capacidad. Ese ascensor luego se queda inutilizado por el mal uso. Y después tenemos otro tipo de barreras que son las comunicacionales, se podrían decir,
Sabemos que hay personas con discapacidad visual que utilizan el braille para poder leer. Es un sistema de lectoescritura a través del tacto, que lo podemos encontrar en las paradas de colectivos, en las botoneras de los ascensores, y sabemos que a veces esta forma de comunicación no es muy difundida. Lo mismo también que la lengua de señas a la hora de las personas sordas que la utilizan para comunicarse. No todos sabemos lengua de señas. La lengua de señas es argentina, está bueno decirlo, es una lengua de cada país, tiene una lengua propia, pero sabemos que no es muy difundida y eso a la hora de comunicarse es un tipo de barrera, ya que dificulta la comunicación más sencilla. No sé, Juli, si querés seguir. Sí, por ahí lo interesante de seguir pensando también esto que nosotros nombramos como barreras es en qué medida, ¿no?, aparecen o se nos presentan en el cotidiano que transita cada una y cada uno, y en este caso en la profesión que eligen estudiar. También a nosotros nos parece que está bueno conocer o por ahí es un punto de inicio para que por lo menos cuando yo entré a CIRSA me parecía bastante disruptivo, es decir, bueno, estas barreras que aparecen, ¿no?, de dónde o de qué idea provienen, ¿no?, porque en realidad nosotros si pensamos por ahí como contaba Fer, hay un montón de cosas arquitectónicas que simplemente se resuelven, ¿no?, con haber pensado de otra manera desde el inicio a la sociedad en su conjunto, digamos. La convención propone una idea interesante que es que en realidad nosotros en la sociedad no tenemos que hacer adaptaciones para las personas con discapacidad, sino que lo que tenemos que pensar nosotros son en diseños universales, ¿no? Porque si la sociedad es diversa y nosotros pensamos que en realidad no estamos pensando para la persona con discapacidad, sino que estamos pensando en un margen de población toda, ¿no? Porque, por ejemplo, una rampa, sí, estamos de acuerdo que es ultra necesario para una persona que se moviliza en silla de ruedas, pero también es necesario para una persona que lleva un carrito con su bebé, para un anciano, para mí que me doblo el pie y tengo que estar con un yeso, digamos, como empezar a ampliar esos conceptos y empezar a pensar a la discapacidad como parte de la condición humana, ¿no? Porque por ahí, durante mucho tiempo, y hasta la actualidad, digo, en la medicina por ahí es algo muy común, a la discapacidad se la ve como un error, ¿no? Como que algo sale mal. Entonces, eso lleva variadas consecuencias, ¿no? En principio es buscar una culpabilidad, ¿no? Bueno, ¿qué pasó en este embarazo para que salga mal? A veces puede ser que se esté vinculado a una mala medicación, a una mala alimentación, a un contexto vulnerable en el cual se produjo la gestación de ese bebé, pero muchas veces, en realidad, es parte de la condición humana que nazca una persona con discapacidad, digamos, no es que algo falla, sino que es parte de la humanidad. Entonces, esta idea rompe con algo que trae la Convención, que es la idea de normalidad. Que uno hoy puede decir, uy, sí, bueno, estamos súper avanzados hablando del mundo diverso y demás, pero en el cotidiano nosotros vemos que la práctica a veces sigue funcionando en esta idea de normal, ¿no? En el ejemplo que daba Fer, digamos, pensamos que el lenguaje que prima es el oral, ¿no? Entonces, en las escuelas se enseña lengua y literatura, se enseña un idioma, como puede ser inglés, portugués, chino hoy, ¿no? Pero no hay enseñanza de lengua de señas argentino, que sería muy importante que todas y todos podamos tener acceso a la lengua de señas argentina, porque el día de mañana cualquiera, sea en la profesión o sea en su vida cotidiana, se puede encontrar con una persona sorda, y la pregunta es, ¿por qué siempre queda del lado de la persona con discapacidad resolver, ¿no?, la comunicación? Como que siempre parece que el problema lo tiene la persona con discapacidad y es la que tiene que ver cómo resuelve eso para poder integrarse. Lo que prima ahí es y lo que se va conjugando en nuestra sociedad de hoy son distintos paradigmas que asignaron a la discapacidad y que la fueron conceptualizando y que la fueron formando también, digo, palabras como inválido, ¿no? Todavía hoy se siguen escuchando, y es una palabra y una idea que proviene de la Edad Media.
¿no? Donde la persona con discapacidad era inválida porque, bueno, no podía trabajar la tierra, porque no podía ir a la guerra, porque no era funcional a la sociedad como se la pensaba en ese momento. Y fíjense que hasta el día de hoy muchas personas todavía siguen nombrando, ¿no?, a la persona como inválida, claramente desconociendo la concepción y la raíz que tiene esa idea, pero sin embargo le estamos diciendo que es una persona que no es válida para, ¿no? Después de ese paradigma se pasa a otro que también hoy nos atraviesa de sobremanera, que es el momento del boom de las ciencias, ¿no? Y el paradigma médico que empieza a explicar un poco el mundo en reemplazo de la religión. Y entonces también se piensa a la persona con discapacidad como una persona enferma, que todo el tiempo necesita el acompañamiento médico, ¿no? Entonces se la piensa desde una institución, ¿no? Nacen los grandes lugares de encierro, donde se encerraba a toda la persona que sea distinta. Digo, ahí también incluye la diversidad, porque en su momento eran diversidades sexuales también, eran consideradas enfermas o con esa tendencia a que la encierro para normalizarla, o la llevo a la medicina para normalizar ese cuerpo que es distinto en realidad al de la mayoría, ¿no? Y bueno, el paradigma que se intenta pensar desde la convención, que en realidad nosotros pensamos es desde 2006, o sea, es bastante nueva, y por ahora, digamos, me parece que estamos todavía en un proceso ¿no?, que nos falta mucho para pensar, pero en realidad lo que viene a romper la convención es esta idea de normal y anormal, ¿no? Como decía antes, no hay algo que se pueda pensar, digo, dónde está escrito cómo debe ser una persona, en qué momento nosotros empezamos a introyectar que lo único válido es tener 2 manos, 2 piernas, que se camina de una sola manera, ¿no? Que solo se ve con los ojos y no hay otros sentidos que yo puedo desarrollar para conocer el mundo, iguales de importantes que lo es la vista o lo es el oído. Y bueno, y nosotros empezamos a ver a nuestro alrededor y en realidad tiene que ver con que las personas con discapacidad muchas veces están invisibilizadas, ¿no? No tenemos mayoritariamente docentes con discapacidad, no nos atienden en los negocios, no son nuestros compañeros de colegio, no son nuestros compañeros de universidad. Entonces la pregunta es ¿dónde están?, ¿no? Todavía entonces sigue funcionando este paradigma que intenta pensar desde la diversidad, pero en la práctica funciona como exclusión. Y exclusión hasta el punto que se nos presenta, yo soy docente, entonces muchas de las cuestiones docentes, por ejemplo, es, bueno, viene un estudiante con discapacidad integrado, porque en educación todavía se sigue usando la palabra integrado al aula, y entonces al docente le aparecen 20.000 dudas de qué hago, ¿no? Y en realidad si uno se pone a pensar, y seguramente les pasará a ustedes con turismo, en realidad a mí se me presentan 20.000 problemáticas con estudiantes que no tienen discapacidad y tienen otras cuestiones asociadas que me llevan a tener que pensar en la persona como tal, digo, más allá de que tenga o no tenga discapacidad, digamos, en otras adaptaciones. Pero bueno, cuando aparece la discapacidad nombrada como palabra, también aparecen en nosotros un montón de mitos y prejuicios, ¿no?, que nos hacen reaccionar de distintas maneras. Hablo muy rápido por aquí. Yo no sé si alguien quiere hacer una pregunta, si Inti por ahí querés retomar alguna de las ideas. Sí, retomo. Ahí recupero el video. Espérenme. Ahí estoy. ¿Te está trabando o está funcionando bien? Como mencionaba Juli, ¿me escuchan ahí? Sí. ¿Me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Sí, te escucha. Ah, ok. Sí, estamos apagando la cámara y apagando el micrófono nosotros cada tanto para que no se trabe tanto. Bueno, retomando lo que mencionaba Juli, en nuestra sociedad aparecen no solo estos
estos nuevos paradigmas, este intento de construir desde la inclusión, sino que obviamente convivimos todavía con una serie de mitos, de prejuicios, de miedos, de temores, de cómo vincularnos con una persona con discapacidad. Y en ese caso, bueno, también otra cosa que queremos transmitir desde SILSA es esto, ¿no? ¿Cómo nos acercamos a una persona con discapacidad? ¿Cómo es el trato a una persona con discapacidad? Y en ese sentido pensar siempre que la persona con discapacidad es una persona, como decía Juli, ¿no? Que tiene una condición que la acompaña a lo largo de su vida, que no es una condición necesariamente dramática, terrible, ¿no? que la va a marcar con una situación negativa para toda su vida, sino que es una condición más de su identidad que la acompaña a lo largo de su vida, que sí requiere una serie de ajustes y de adaptaciones en algunas cosas, más que nada, no por la discapacidad en sí misma, sino porque la sociedad no fue pensada de manera inclusiva. Como venimos diciendo, ¿no? Si una persona en silla de ruedas intenta acceder a un edificio que fue pensado solo para personas que ingresan caminando, no va a poder ingresar, pero el problema ahí no es la discapacidad, sino que el edificio no fue pensado de manera inclusiva, con una rampa, con un ascensor que tenga braille para una persona ciega y la voz para una persona ciega. Digamos, pensar esto, ¿no? Que, no sé, en la universidad haya un aro magnético en las aulas de teórico para las personas hipoacúsicas, una serie de ajustes que son en general bastante sencillos de hacer y que tienen que ver con tratar de empezar a pensar de manera inclusiva, igualitaria, en esto que decíamos al principio, de pensar en clave de igualdad de oportunidades. En ese sentido, el trato a las personas con discapacidad siempre es importante cuando queremos ayudar, cuando nos acercamos a una persona con discapacidad, simplemente preguntar si esa persona necesita o no ayuda. A mí me ha pasado un montón de veces en la calle como persona ciega, de estar en una esquina y que venga alguien y me cruce sin preguntarme, vení, te cruzo, y me ayudan a cruzar y yo no quería cruzar. Entonces estaba esperando a alguien en la esquina, simplemente estaba en esa esquina porque vivo en esa cuadra, y por ahí terminé cruzando la vereda de enfrente porque la persona ni siquiera me preguntó y me cruzó directamente, ¿no? Eso sería una actitud totalmente invasiva y obviamente que da por sentado que yo necesito ayuda en esa situación cuando no es así, cuando no es necesariamente así. Entonces, siempre está bueno preguntar en ese caso si la persona realmente necesita ayuda, necesitas algo, en todo caso, cómo te puedo ayudar, si es que necesitas algo, cómo te puedo ayudar, bueno, etcétera, digamos, tratar de no dar por sentado a priori esa situación, como para aportar algunos elementos. Después, bueno, no sé si aparece algo en el chat que queramos intercambiar, Juli. No. ¿Hay alguien que por ahí quiera encender micrófono, hacer alguna pregunta, aportar alguna idea, contar alguna experiencia también vinculada a la discapacidad? ¿O qué los motoriza a conectarse hoy acá en esta charla, digamos? Si bien después de esta... Sí. Hay una pregunta que acaban de poner sobre qué experiencias tuvo Inti en la universidad, en su carrera universitaria. Pusieron qué experiencia tuviste Inti en la universidad, y también Juan Santillán pregunta cómo ven ustedes en las universidades si están adaptadas para personas con discapacidad. Inti, tenés silenciado el micrófono. Inti, seguís con el micrófono silenciado. Este programa, aprovecho para decir, no está del todo adaptado, por eso también necesita que le avisemos, digamos, no es lo mejor, pero es la plataforma más fácil que encontramos para utilizar. Pero seguís con el micrófono apagado. A ver, se desconectó, ¿no? Parece bueno, mientras voy comentando algunas...
Sí, mientras voy comentando algunas experiencias que nosotros tuvimos de trabajo con las universidades. Eh, a ver, hemos trabajado con la Universidad de Quilmes, con la Universidad de Morón. Ayúdame, Fer, a recordar, digamos, porque hemos hecho mucho rally Con la Universidad de La Matanza también. la de La Matanza, que tiene un trabajo hace muchos años y muy interesante. No, digamos, mayoritariamente nos encontramos con, por ahí no tantos problemas edilicios, que eso por ahí es lo más fácil de responder, pero por ahí el miedo mayor o la traba mayor aparece al momento de que el docente, ¿no?, se encuentra con problemáticas de, no sé, una persona sorda, de qué manera evaluarla, ¿no?, o de qué manera brindar la clase cuando hay una persona ciega y tiene que utilizar el pizarrón, digamos, como por ahí. Y aparecen mayormente barreras actitudinales, y ahí aparecemos nosotros como se nos convoca a un taller que nosotros siempre decimos en realidad que los talleres intentan abrir un espacio de reflexión y no dar directivas, o sea, nosotros no tenemos receta de qué manera se hace, ¿no?, adaptaciones correctas. Porque también cada persona con discapacidad, por ahí una persona ciega le sirve que le digitalicen los libros, y a otra persona le sirve imprimirlos en braille. Entonces también juega ahí la persona más allá de su discapacidad, ¿no? Ahí volviste, Inti. Sí, acá estoy, ¿no? Bien, perfecto. Sí, se había caído. Sí, yo aprovechaba a contar un poco la experiencia que nosotros hemos tenido con las universidades y comentar que eso, la traba que mayormente aparece por ahí son los miedos vinculados a las adaptaciones curriculares, muchas veces, pero bueno, por ahí vos podés contar tu experiencia de primera mano. Sí, sobre lo que preguntaba ahí el compañero, está buena la pregunta porque en general, la verdad que accesibilizar, generar materiales accesibles o un entorno accesible, por ejemplo en este caso, ¿no?, que es la pregunta puntual para personas ciegas, es algo que a priori parece complejo, pero que en realidad es bastante sencillo de hacer. No solo lo que mencionaba Juli recién de garantizar materiales digitalizados, que es simplemente escanear, tener en texto, en formato texto, un libro en la computadora, lo cual es algo bastante fácil de hacer, tenerlo en un Word, en un PDF, en formato texto, de modo que los programitas lectores de pantalla puedan leer ese texto, que solo se lee así, si está en imagen no se puede leer. Eso, y bueno, después garantizar cuestiones básicas del entorno, ¿no? Esto, no sé, que haya un ascensor con el sistema de voz y el sistema braille. En este caso estamos hablando de personas ciegas, pero si habláramos, por ejemplo, de personas sordas, esto que mencionábamos, un aro magnético para las aulas de teóricos. Después, cuestiones que tienen que ver con lo actitudinal, ¿no? Que él o la docente pueda no solo consultarle a la persona, sino tener algunos tips básicos. En el caso de una persona sorda, hablar de frente, sin taparse la boca, para que la persona pueda leerle los labios. En el caso de una persona ciega, no referirse a cuestiones del pizarrón de manera abstracta, como esto de acá o esto de más acá, sino tratar de ir verbalizando lo que se va escribiendo en el pizarrón. Y cuestiones de ese tipo. Y después lo más interesante por ahí, desde mi experiencia personal, es que hice gran parte de la carrera en la Universidad de Buenos Aires, en la UBA, con los materiales digitalizados, pero que la mayoría de los materiales de hecho no estaban digitalizados cuando yo entré. Y la verdad que producto de haber consultado, más que nada en mi centro de estudiantes y con el apoyo de mi centro de estudiantes y de la dirección de mi carrera, que es ciencia política en este caso, se fueron digitalizando y se fueron digitalizando muy rápidamente, porque a veces es básicamente agarrar el libro y escanearlo con OCR, o sea, en formato texto, y ya, digamos, no mucho más. Entonces, lo interesante es pensar
cómo hacemos para que esto no dependa de voluntades individuales, ¿no? De docentes que supuestamente nos hacen un favor o un gesto casi inolvidable de poner a disposición todos los textos y ponerse al hombro esa tarea, sino que eso es una política de la universidad y que en todo caso pueda ser una herramienta que tengan presente los actores de la universidad, ¿no? Los centros de estudiantes, las direcciones de las carreras, las juntas, que pueda ser en este caso parte de la dinámica universitaria. Así que bueno, un poco mi experiencia fue esa, positiva en algún sentido, aunque con barreras en el camino, pero que tiene que ver con eso, con poder construir esa mirada de manera colectiva. Bien, comparto un poquito acá lo que van poniendo en el chat. Acá comparto algo que escribió Juan, que dijo que trabajó en La Plata para hacer un sistema braille de folletería turística, trabajando en conjunto con la escuela de ciegos y disminuidos visuales que está en Gonet. La verdad es un muy lindo trabajo lo que hizo. No solamente leo lo que puse, sino también lo comparto yo también. Que la difusión de este sistema comunicativo es muy buena. Y también comparto una duda que tiene Adriana Casa sobre el transporte público y cómo hacemos frente a este tipo de barreras cotidianas. Empiezo yo, si les parece. Yo me manejo en transporte público cotidianamente, sea subte, sea colectivo, sea tren, y no suelo tener muchas barreras siempre y cuando estas adaptaciones estén y funcionen claramente. Yo, por ejemplo, si utilizo el subte, que es lo que me lleva más rápido de un punto al otro de la ciudad, como por ejemplo de mi casa a la oficina, depende mucho de los ascensores o de las escaleras mecánicas. Cuando un ascensor no anda, me tengo que dirigir a una escalera mecánica o pedir a alguien que me ayude. Ahí se me han dado varias situaciones, de tener que esperar mucho tiempo a que un personal de subte venga a ver qué solución me pueden ofrecer, o directamente, como yo puedo caminar un poco, me he quedado a veces en la boca del subte esperando que venga una persona que pueda ayudarme a bajar la silla, que sería el mayor inconveniente, mientras yo bajo agarrándome del barandal. Y otra de las cosas que me ha pasado, que por ahí es un poquito rara o por ahí cómica, es que la gente me ve en la puerta del subte y piensa que estoy pidiendo plata en la calle como si fuese una persona que vive en la calle, ¿no? Es una situación que me ha pasado varias veces, cuando simplemente lo que necesitaba es que alguien me escuche y vea si me podía ayudar o no. Después, otra cosa que sí se me da bastante seguido es a la hora de usar el colectivo. Yo utilizo en mi silla de ruedas la mayoría de las veces y trato de ingresar siempre por la puerta de adelante, ya que creo que es la puerta más fácil de maniobrar o la forma más fácil de que el colectivo se pueda acercar a la vereda. Actualmente hay muchos andenes de metrobuses que facilitan este tema, pero en los lugares donde no hay metrobús, donde hay calles angostas, las veredas casi siempre están ocupadas con muchos autos, o a veces los mismos autos bloquean la parada del colectivo, evitando que el colectivo se pueda acercar. Esto hace que obligatoriamente necesite ayuda de otra persona como para poder subir o bajar el colectivo. No sé si Inti querés comentar alguna situación que te haya pasado a vos. Sí, quizás hay algunos micrófonos abiertos, me parece, fíjense. Quizás sumar a esta pregunta sobre el transporte público, bueno, hay un montón de cosas que obviamente están por hacerse, ¿no? Pero que en general Perdón, Débora, sí. tenés el micrófono abierto, por favor. ¿Quién? Así, Débora, así yo la escracho, perdón, pero así, ahí está, gracias. Sí, gracias Juli. Me estaba distrayendo un poco ahí con el sonido. Suele ocurrir en esta nueva modalidad virtual que estamos encarando. Retomando un poco la pregunta sobre el transporte público. ¿Qué cosas serían de utilidad? Por ejemplo, digamos que en las paradas de colectivo hubiera algún tipo de señalización, no solo braille, sino de voz. Es decir, hay algunas paradas de colectivo, no sé si en Argentina existe en algún lado, creo que habían implementado una donde apretás un botón y un sistema de voz te dice qué colectivo es o en cuánto tiempo está viniendo. Después,
el subte tiene, por ejemplo, el anuncio que te anuncia de manera oral las paradas, que te va diciendo próxima estación, te van narrando el recorrido del colectivo, del subte, perdón, en ese caso. Eso implementarlo en un colectivo estaría buenísimo. De hecho, yo viajé una vez, creo que en la línea 151, en un colectivo que tenía ese sistema de voz y te iba cantando las paradas, digamos. Eso estaría bueno si se implementa obviamente en todas las líneas, sería una política pública de transporte que sería muy útil, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo que preguntaron ahí. Después situaciones puntuales que se dan en el contexto del transporte hay un montón, ¿no? Esto, ¿no? De la gente que quiere ayudar y exagera y, por ejemplo, en el caso de una persona ciega, en vez de ponerle la mano en el barandal para que suba al colectivo, la quieren levantar a la persona. A mí me ha pasado de gente que me quiere agarrar y me quiere levantar cual saco de papas, y en general obviamente eso te limita muchísimo más el movimiento de lo que te ayuda. Te están agarrando, te impiden moverte y te terminan casi que generando que te caigas. Entonces, por lo que decimos siempre, ¿no? Este intento de ayudar, exagerando la ayuda porque se piensa a priori que la persona está en una situación de extrema vulnerabilidad, que no puede, que no va a poder, que no va a saber estirar la pierna hasta el colectivo. Entonces se exagera esa situación y se termina generando lo contrario, ¿no? Una situación contraproducente. Así que bueno, un poco sobre lo que ya veníamos charlando. No sé si aparece algo más en el chat. Aquí hay una mano levantada de Débora. No Débora. sé si la palabra o para tener que habilitar el micrófono, ahora sí en este caso. O por ahí se confundió la porque sin querer. Mientras, fue sin querer, bueno. Ahí otra estudiante comentaba, no pasa nada, todo bien. Comentó que estaría bueno que se dé algún curso para preparar a los estudiantes de manera más psicológica para manejarse con personas con discapacidad. Y recién escribieron que dice, por eso es importante generar estos espacios, difundirlos y participar. Iván, la clave estará en sostenerlos para ir abarcando el mayor porcentaje de la comunidad educativa y con el tiempo se apreciará el progreso, no se logra de un día para el otro. Por ello es importante la constancia en materia de sensibilización y formación en el tema. Felicitaciones por iniciar el camino. Bueno, nosotros agradecemos a la participación de todas y todos y que estén acá respondiendo un poco esta necesidad que planteaban de un curso para estudiantes. La idea es generar estos espacios de reflexión en realidad. Nosotros siempre decimos que no hay un curso o en realidad hay cosas que son necesarias, ¿no? Formarse teóricamente o por ejemplo, o sea, aprender herramientas súper necesarias como puede ser la lengua de señas o el braille, que por ahora lamentablemente queda no tiene nada de nada de especial quien avanza en el camino de la inclusión, digo, simplemente se trata de empezar a romper un mito y por ahí, como decía Fer, ¿no? Lo que subyace en la idea de que alguien lo vea en la escalera y en vez de ayudarlo, ofrecerle ayuda o preguntarle si necesita algo, si está bien, lo primero que le salga sea dar una moneda porque entiende que esa persona está pidiendo. Y ahí se juegan un montón de cosas. Primero, una realidad para muchas personas con discapacidad es la falta de acceso a un trabajo digno. ¿Y por qué no tiene acceso a un trabajo digno? Justamente por el simple hecho de que hay millones de mitos y prejuicios que dicen que la persona con discapacidad no puede trabajar, ¿no? Porque piensan que va a traer problemas, porque no se saben cómo comunicar, porque hay una creencia de que va a faltar mucho porque tiene que ir mucho al médico o se enferma, ¿no? Porque ahí está la idea de la persona con discapacidad, una persona justamente enferma o de no va a poder. Y ahí también hay siempre decimos, hay dos lados, digo, el
de la lástima, ¿no? El de ser pobrecito, la situación de la persona con discapacidad y todo lo que sufre, ¿no? Y la lástima también es una forma de juicio y un mito, no desconociendo de que hay realidades muy adversas para las personas con discapacidad, pero que no se deben a la discapacidad, sino con el contexto que no habilita condiciones dignas para que la persona con discapacidad se desarrolle, sea en lo educativo, sea en lo laboral, o sea en los apoyos que se deben dar desde lo estatal también. Y después, si no pasamos a quien logra, ¿no?, estudiar o que está trabajando, qué bien, genio, no, nos gusta mucho trabajar por ahí los más chicos, tenemos un compañero que es ciego, que se llama Enrique, que tiene 40 años, o de 70, y él nos acompaña a los colegios para brindar un poco su experiencia de vida, además porque fue una persona que durante 40 años vio y a partir de glaucoma queda ciego. Entonces Enrique es una persona que se maneja como una persona visual, o sea, uno es difícil que si no le ve el botón se cuenta que es una persona ciega. Entonces los chicos, o a veces también, wow, qué todo el que logró, y no, no hay nada, no es, digamos, ni los dos extremos, ¿no? Ni el pobrecito que es vida sufrida, ni el héroe genio, mirá lo que logró. Porque ahí lo que subyace es, en los dos casos, que la persona no iba a poder, ¿no? Y que no iba a poder y no puede, o que no iba a poder y pudo superar todas las barreras. Claramente tienen que hacer muchos más esfuerzos por ahí, acá como contaba Inti, si querés aportar algo más en ese sentido, es para hacer una carrera universitaria tuvo que golpear 20 millones de puertas más, seguro que las personas que no tenemos una discapacidad. Eso sí, pero también nosotros decimos que es importante que la persona con discapacidad asuma en un principio ese rol para dejar la huella, ¿no? Y para los que vienen de atrás ya no tengan que golpear las puertas, sino que se generen estos espacios donde uno empiece a pensar a la persona con discapacidad como parte de esta sociedad, no como un extraño o una buena voluntad de alguien en que hay que ayudar, sino como algo que hay que incorporar para generar esa sociedad inclusiva a la que apuntamos. Sí, agrego... ¿Querías decir algo? Ahí me ven, ¿no? Sí, estoy. Agrego nada más que, bueno, esto, desde CILSA siempre decimos que ojalá en algún momento dejemos de existir como ONG, dejemos de ser necesarios, porque sabemos que hoy CILSA, como tantos otros espacios que yendo desde la sociedad civil y en colectivos, son espacios que son redes necesarias, pero que hoy siguen siendo parte, obviamente, ¿no? Un intento de romper con estas barreras que aspiramos a que en el futuro sean parte de una política pública, de una política educativa, que podamos pensar en clave de inclusión en todos los aspectos y que podamos pensar, por ejemplo, una universidad inclusiva sin la necesidad de que haya una comisión de discapacidad que trate de garantizar determinados derechos, sino que la universidad en su conjunto, en este caso, como la sociedad en general, puedan construirse de manera inclusiva. Y eso implica en lo actitudinal, las barreras sociales, ideológicas, comunicacionales, poder ver con esos prejuicios, y en lo material, ¿no? O sea, en los recursos, en las pequeñas cosas que hay que ajustar. A veces parecen grandes situaciones que en realidad no lo son. Así que en ese sentido, bueno, aspiramos a que esto sea un aporte importante, no por esto menos valioso, a conciencia, reflexión, propias prácticas y sobre el espacio que habitamos todos los días. Y bueno, que sea una charla de muchas, de las que ustedes quieran, para seguir profundizando. Así que las invitamos también a llevarse dudas, preguntas, reflexiones, comentarios y ir intercambiando. Así que bueno, por mi parte eso, no sé, Fer, si decir algo más o si algo más. No, por mi parte también. Me sumo a la propuesta de que se saquen todas las dudas que tengan, todas las propuestas o
consultas, pero por mi parte no, nada más que agregar. Juli. No sé si Leila, Romina o Adriana quieren comentar algo, quieren decir algo. De todos modos, como dijimos, esto intenta ser, ojalá, un primer acercamiento. Nosotros preparamos algo así, un pantallazo, contarles desde dónde trabajamos, qué pensamos cuando hablamos de discapacidad, Sí, lo que ustedes propongan. mujer y discapacidad. ¿Se escucha? Sí. Turismo accesible, mujer y discapacidad, empleo y personas con discapacidad. Aprovecharlos al máximo y compartir las experiencias, ¿no? Les agradecemos mucho la presentación, vamos a seguir vinculados. Leo, no sé si querías saludar a Leonardo Altieri, el coordinador de la carrera. Sí, buenos días, ¿cómo les va? En principio, agradecer muchísimo la participación de Silsa en este ciclo, agradecer a Leila y el equipo que está armando junto con Mina y Adriana el espacio de responsabilidad social universitaria en nuestra universidad, y acuerdo básicamente con todo lo que han expresado Juliana, Inti y Fernando. Nosotros estamos iniciando un camino también, entendemos que las personas somos eso primero, y luego, bueno, podemos hablar de capacidades o discapacidades que todos portamos, ¿no es cierto?, en relación a las barreras con las que nos encontramos. Y queremos iniciar este camino. Desde el 2018 la carrera de turismo ha empezado a abrir espacios de discusión y reflexión, y creemos que este es un aporte muy grande. Como decía Leila recién, es un camino, los vamos a seguir requiriendo, no solo por este medio, sino también cuando retomemos la actividad en las aulas, el contacto directo con nuestras estudiantes, nuestros estudiantes, con los otros profesores. Yo creo que justamente esta transformación respecto de cómo miramos la sociedad y cómo construimos la sociedad para todos es en principio personal, ¿no? Requiere de un gran cambio personal de cómo miramos y cómo comprendemos la sociedad para que sea accesible de verdad para todos y para que sea sostenible también. Creo que estamos en ese camino de aprendizaje, y la Universidad Provincial de Seiza está muy feliz de contar con el aporte de ustedes. Les transmito el saludo del rector, el ingeniero Gali, y de la secretaria académica Macarena Forneris, que valoran mucho el tiempo que nos han dedicado. Muchas gracias. Agradecidos nosotros también por el espacio, y bueno, por la adaptación, digamos, de lo que veníamos pensando y que hoy nos encuentra acá, y sin embargo lo podemos llevar adelante y seguir avanzando. Para nosotros es de suma importancia estos espacios, así que muy agradecidas y agradecidos.